Antes de ver la implementación del programa, primero hay que ver la siguiente tabla, la cual nos indica los diferentes tipos de acceso. Aquí tenemos el Public y Protect, la cual se pueden utilizar, como lo podemos ver, para el acceso de clases, hijas o derivadas. La diferencia es que la aplicación de la Public se utiliza para las clases, atributos y métodos, y la protegida se utiliza para los atributos y métodos. Ahora bien, ¿qué representan los símbolos que se encuentran debajo de la tabla? Estos representan la forma de indicar un modificador de acceso en un diagrama de clases. Aquí tenemos el modificador private con el signo menos, el modificador public con el signo más y el modificador protect con el signo gato, y este lo vamos a utilizar para indicar los atributos que sean de un modificador de acceso protegido en vez de un modificador privado, porque así le mantendremos acceso entre clases al utilizar el término de herencia. Lo que se puede ver son las clases que participarán en este programa, pero están representados en forma de su diagrama de clases. Como pueden ver, sus atributos ya no se encuentran en forma privada, sino protegida, como lo que había mencionado sobre el signo de gato. Y podemos ver que están organizadas en forma jerárquica. Esto quiere decir que la superclase se encuentra en la cima, mientras que sus subclases se encuentran más abajo, dependiendo de quién lidera quién. Este ejemplo indica que la superclase es la clase figura, mientras que sus subclases son la clase círculo y rectángulo. Lo que se puede ver en la clase círculo son atributos y métodos que heredó de la clase figura, pero no se tienen que escribir. Yo las coloqué para que haga referencia de lo que está heredando, como lo podemos ver en la clase rectángulo, que lo puse en forma de comentario, que está heredando los atributos de la clase figura, pero no es necesario escribirlos. De esta manera podemos ver el concepto de herencia de forma más visual. Eh, una palabra clave para entender el concepto es la frase es una, para indicar qué clase hereda de qué otra clase. Por ejemplo, la clase círculo es una figura, indicando que la clase círculo está heredando los atributos y métodos de la clase figura. Esta frase solo funciona en algunos casos, porque podemos, si somos un poco más escépticos, podemos ver que todas las clases deberían de heredar de la clase figura, porque todas son figuras, pero de una forma más fácil, para no escribir tanto código, se presenta esta jerarquía porque algunas clases comparten ciertas similitudes, por eso se hereda de esta forma. Lo veremos más a detalle. Analizando el código a través del diagrama de clases de la clase figura, podemos darnos cuenta que los atributos se encuentran declarados en forma de un modo de acceso protegido. ¿Por qué? Porque no va a ser la única clase que los va a utilizar. Acordémonos que los va a iterar. En el método constructor estamos dándole valores a los atributos, mientras que en el método muestra de figura estamos mostrando un menú donde indica todas las posibles figuras que se pueden que puede tener este programa. Sigamos con la clase círculo. Como podemos ver, ya no es necesario volver a escribir los atributos y métodos de la clase figura porque los está heredando, y se puede ver más con esta sentencia que dice public class círculo extends figura. Estamos diciendo que la clase círculo está heredando de la clase figura, y en la sentencia super estamos utilizando el constructor de la clase figura para poderlos utilizarlos aquí en esta clase. Además de que ahora estamos implementando un método que calcula el área de un círculo
y muestra sus datos. En la clase esfera sucede algo muy curioso, porque está heredando atributos y métodos de una subclase, más en específico de la clase círculo. Pero para ella ya no es una subclase, sino representa más bien una superclase. Y además aquí podemos ver que la clase esfera está heredando de dos clases diferentes, pero no es necesario escribir otra vez que está heredando de la clase figura, porque la clase círculo ya contiene la herencia de la clase figura, por lo que habíamos visto en el diagrama de clases de la jerarquía. También podemos ver aquí que contiene su propio método para calcular el área y su propio método para mostrar los datos. La clase círculo y la clase rectángulo tienen ciertas similitudes porque están heredando de la misma superclase, de la superclase figura, como lo podemos ver aquí. Public class rectángulo está en figura. El rectángulo está heredando de la clase figura. La única diferencia es que tienen atributos diferentes, como lo habíamos visto que en el círculo tiene solo el radio y aquí tenemos la base y la altura, que también se encuentran un modo de acceso protegido porque aún así los va a heredar. Tiene su propio método para calcular el área y su propio método para pedir datos. Sucede la misma situación que vimos en la clase esfera. La clase cuadrado está heredando de dos clases, pero solo se menciona la clase rectángulo porque esta ya contiene la herencia de la clase figura. En términos generales, un rectángulo no es un cuadrado, o sea, no podemos decir que un cuadrado es un rectángulo, pero aún así lo utilizamos o lo está heredando de esta forma porque estamos aprovechando sus métodos y atributos para no escribir tanto código y, y usarlo de forma más eficaz. Tiene su propio método para calcular el área y para pedir datos. La clase cubo, aunque está heredando de tres clases diferentes, se presenta la misma situación. Solo está heredando de la clase cuadrado porque esta anteriormente ya había tenido la herencia de tanto la clase rectángulo y de la clase figura. Ya no es necesario que tenga algún atributo porque es el mismo que tenía el atributo de la clase cuadrado. Ya lo único que se necesita es su método propio para calcular el área y su método propio para pedir sus datos. En la clase triángulo estamos aprovechando las ventajas que tiene la herencia para no volver a escribir los mismos atributos, ya que tanto la clase triángulo como la clase rectángulo comparten los mismos atributos y ya no es necesario escribirlos en la clase triángulo. Lo único que se necesita es un método propio para calcular su área y su método propio para pedir datos. Por último tenemos la clase pirámide, que está heredando de tres clases, pero solo se coloca la clase triángulo porque esta misma ya había heredado de la clase figura y rectángulo. Por eso solo se pone que la pirámide está heredando de la clase triángulo y además solo cuenta con su método para calcular el área y su método para pedir sus datos. Hemos llegado a la parte que todos habíamos esperado, que es la ejecución de nuestro programa. Aquí podemos ver su jerarquía y los vamos a ejecutar desde el método principal. Y aquí comenzamos. Nos están pidiendo el color de nuestra figura y vamos a poner un color rojo. El menú indica las figuras que tiene nuestro programa y vamos a elegir la primera opción. Y como pueden ver, aquí nos está dando las características de nuestra figura círculo, que es de color rojo, es un círculo, tiene su radio de 3.6 centímetros, el área es de 40.72. El programa está en forma de que se pueda volver a repetir cada vez que el usuario quiera porque así sería accesible para presentar esta ejecución.
Ahora vamos a intentar con la segunda opción, ahora con un color verde. Ponemos la segunda opción y como pueden ver, aquí está nuestra siguiente figura con las mismas, bueno, no son las mismas características, pero se presenta el mismo formato. Es de color verde, la figura es un triángulo, su base y su altura es tal, para que su área sea 16.15. Sigamos con la tercera opción, ahora con un color azul. Y la tercera opción nos tiene que indicar un cuadrado. Efectivamente nos salió un cuadrado con el mismo formato que se había presentado. Sigamos con la cuarta opción, que ahora con un color amarillo. Y aquí está. Ya ven que es un rectángulo, tiene su base, su altura, a diferencia del cuadrado que solo tenía su lado. Y ahora sigamos con la quinta opción, ahora con un color rosado, rosa, que va a ser, nos tiene que salir una esfera. Aquí como no sabía representar una esfera en dos dimensiones, pues, puse el mismo dibujo que la clase, que la figura de círculo, solo que está indicando que es de 3D. Y sigamos con la siguiente opción, que sería la sexta, ahora con un color café. 6. Y aquí está nuestra figura, que es una pirámide y el mismo formato. Por último tenemos a nuestra figura, que debe de ser el cubo. Va a ser un color violeta. Y séptima opción, para que nos dé la figura de un cubo. Con esto terminamos. Es obvio que si no ponemos alguna opción que estamos indicando en el menú, nos va a salir un error. Bueno, no sale error, sino que no estamos especificando ninguna figura del menú o del programa, por lo que se muestra como figura desconocida. Ya con esto terminamos nuestra ejecución. Antes de terminar, me gustaría mostrar una inquietud que a mí me surgió, porque es obvio que no podemos ejecutar el programa desde la clase figura, porque carece del método principal. El método principal es este y por eso se puede ejecutar. Ninguna otra clase, como carece del método principal, se puede ejecutar desde esa clase. Sin embargo, me surgió la duda de que qué pasaría si el método principal lo incluimos en la clase figura. Y por eso tenemos este programa donde efectivamente el método principal se incluyó en la clase figura. Sin embargo, sucede algo muy curioso. No solo aquí lo podemos ejecutar, sino también desde sus subclases, o sea, de las clases hijas, porque y aquí, como pueden ver, lo podemos ejecutar con cualquiera de las clases que se presentan aquí. Mi teoría es que probablemente la clase figura, bueno, todas las clases hijas heredaron el método principal, porque el método principal se encuentra en la superclase, donde pues todas están compartiendo el método principal, y por eso se puede ejecutar en cualquier otro lado, como lo pueden ver. Y esa fue una de mis inquietudes, que pues es una simple teoría. Muchas gracias por su atención. Si tienen curiosidad en el tema, pueden consultar las siguientes bibliografías, que fueron las mismas que se utilizaron para este video.